Hola, soy Max y esto es la ciclo-reseña en casa. Bien, hoy les traigo el resumen de la temporada 3 de Invencible, ya poniéndome al día con la temporada 1, 2, 3. El día de mañana podré sacar la temporada 4, los 3 primeros capítulos del resumen. Así que empecemos. Bien, la temporada empieza con Invencible siendo entrenado por Cecil, toda la Agencia Global de Defensa, para poder enfrentar a los Viltrumitas y los hace más fuerte. Vemos que está levantando un glaciar, que entrena con un gigante y que más, creo que también en un volcán, algo así ya. Pero después es llamado por Rex y para detener a dos tipos que quieren robar la declaración de independencia. Los detienen. En ese instante, después de detenerlos, aparece Multipol, el hermano de Duplicate, a intentar cobrar venganza por la muerte de Duplicate. Y entonces aparece Inmortal con Duplicate, haciendo visible que está viva y bueno, lo salva. Y después vemos a Mark, que está totalmente indeciso de no saber qué hacer con esta chica. ¿Cómo se llama? Atom Eve. Y después tanto Rex como William, su mejor amigo, le dicen que es mejor no decirle nada de lo de su yo del futuro, porque no vale la pena en verdad. Pero en un punto pedirle que salgan juntos, y ahí es donde Mark se le escapa de que su yo del futuro le dijo que después de que se apareció quedó completamente destruida, y le dice, y ella no lo toma muy bien y bueno, se molesta bastante. Y aquí en verdad, aquí yo digo que no es invencible, aquí fue un imbécil, no invencible, imbécil. Le quitamos la ible y le ponemos imbécil. Después Mark va a ver a su madre y ve que Oliver, ya que era prácticamente un bebé niñito, ahora ya es un niño grande, y empiezan a jugar con una pelota de béisbol diciéndole de que cuando despierte sus poderes que lo entrene, y Mark acepta porque sabe que cuando despertó sus poderes tiene 16 años, pero descubre que Oliver ya tiene sus poderes, y entonces empieza a desaparecer bastantes héroes. Oliver decide ayudar, pero es detenido por la madre de Mark, Debbie, así. Y entonces donde Atom Eve y Invencible deciden ir a descubrir, y es ¿cómo se llama este villano? Dr. Sismic, si no me equivoco, que está con sus seres de magma tratando de detenerlos, y pues empieza la pelea, los ayudan, los salvan, y bueno, ahí donde Mark descubre que Cecil está trabajando con supervillanos, que Mark no lo tolera, no lo toma bien, y empieza a destruir a los Running Men, donde Cecil usa el aparato que le implantó en la parte auditiva de Mark, y empieza a controlarlos. Se empieza a ver una gran pelea, todos los superhéroes con esto, y al final bueno, en resumen, Mark decide ya no trabajar con Cecil, y también los mismos, tanto Robot como Rex, como ¿qué más? Chica Monstruo, y creo que Bulletproof también se va. Y ahí se deciden separarse. Los únicos que se quedan como guardianes del globo serían Duplicate, Inmortal, ¿cómo se llama el nuevo héroe? Nightshade, si no me equivoco, y ¿cómo se llama el otro? Y Darkwing. Bueno, ellos se quedan como guardianes del globo, y los otros deciden volver a su antigua base. Después Mark decide hablar bien con Eve, y al final se entienden y deciden estar juntos. Este fue una breve razón del primer capítulo. Después Mark lleva a Oliver a donde su sastre para que le hagan su primer traje. Oliver decide llamarse Kid Omniman, pero tanto su sastre como Mark le dicen que no fue una idea, ya que Omniman hizo demasiado daño en la Tierra, y también su sastre le da un nuevo traje a Mark, uno azul con negro, ya no agregando el amarillo. Después se van a detener a los hermanos Mauler, donde Oliver sin piedad mata a los Mauler, donde no lo acepta muy bien Mark, le dice que por qué lo ha hecho eso, y Oliver empieza a decir que la vida de ellos no vale, que la vida de los hombres no es esto, y empieza a correlacionar eso con su padre Nolan, y después hablan con su madre Debbie y le dice que,
lo hace entrar en razón de que, o sea, toda vida es importante, y al final parece que sí entiende. Porque, bueno, aquí algo diferente en los cómics es que después de eso creo que no se mete mucho Debbie, y en donde Oliver le dice que sí, va a darnos una oportunidad a los humanos, pero al final se ve con una cara de a regañadientes, como que lo hace por obligación. Así que este es un buen punto para la serie. Después se nos da un vistazo a un flashback a el pasado de Cecil, de cómo empezó a trabajar con los supervillanos, como antes tú tenías una idea de bien, mal, o sea, como lo que pasó con Mark en el primer capítulo, en los primeros capítulos. Y al final terminan viendo que Omni-Man llega y le dice que ha venido del planeta Viltrum para ayudar a la Tierra. Entonces empieza a analizar sus gestos y corrobora de que está mintiendo, y Cecil dice que un programa para ayudar a otros mundos, que es algo raro porque nadie hace en este universo nada de gratis, y le piden que siga haciendo lo que está haciendo y empiecen a hacer contramedidas para Nolan. Y después tenemos un capítulo con la primera cita de Mark y Samantha, Atom Eve, donde es interrumpido por los dos tipos del primer capítulo, que en verdad son viajeros del tiempo, y le pide que los acompañen al futuro para que los ayude. Aquí hay una escena graciosa donde supuestamente Mark se cambia y le dice dónde voy a poner mi ropa, y aparece otro Mark de otro portal diciéndole que yo me encargo de eso. Y bueno, los chicos le dicen, y los dos chicos le dicen que no pregunten porque los viajes en el tiempo son bastante extraños. Después lo llevan, luchan contra los soldados y lo llevan con el emperador a Tierra, que dice que es un tirano que empezó a hacer absolutamente cosas malvadas, y resulta ser inmortal, en donde saca los temas de spoiler, que son que Mark se fue con su familia, con todos los Viltrumitas al espacio, que lo dejó a cargo de la Tierra, y eso lo ha vuelto loco y le pide que lo mate, así que tienen una batalla, y al final Mark termina asesinando a Immortal. Y después Mark vuelve a su cita, donde él mismo se entra al portal para sacar su ropa del futuro, por eso le dicen que no haga preguntas. Y al final termina, ¿cómo decirlo? Haciéndose ¿cómo decirlo? Con delicadeza. Mark y Eve deciden hacerse cariñitos en su propio cuarto. En el siguiente capítulo se ve como, o sea, aunque intenta salir Eve por la ventana, Oliver le dice que los estuvo escuchando, que tuvo una pijamada, y Mark y Eve terminan totalmente nerviosos, y bueno, así terminan palteados, y ahí es donde nos vamos al espacio a ver cómo pasa toda la odisea de Nolan con Allen, tratando de escapar de la nave Viltrumita. Bueno, prácticamente Allen está sufriendo tortura para descubrir qué es lo que lo hace más fuerte, porque está esperando de que Nolan se libere, pero Nolan todo ya deshecho, esperando su muerte, y al final Allen termina haciendo toda una rebelión, libera a Battle Beast, y juntos destruyen a toda la nave y terminan liberando a Nolan, enfrentándose a los dos Viltrumitas. Battle Beast termina asesinando y rematando a un Viltrumita en el espacio, mientras que Nolan y Allen, con un puñetazo combinado, terminan asesinando al último Viltrumita. Y bueno, les pide que se vayan rápido porque pudieron haber mandado una señal de emergencia, y Nolan le dice que no vendrá nadie, aunque hayan recibido la señal de emergencia, no pueden mandar a más refuerzos, porque les revela el mayor secreto del Imperio Viltrumita. Solo quedan menos de 50 Viltrumitas de sangre pura en todo el universo, o sea, no son el vasto imperio que fingen ser, son una raza en peligro de extinción. Después nos vamos a un capítulo sobre un personaje que sufrió la pérdida de su hermana y sobrina en la batalla de Invencible contra Omni-Man, donde él en su interior decide culpar a Invencible por todo lo que pasó, y trata de demandarlo ante la justicia, pero nadie quiere seguir el caso. Después se mete en los laboratorios de la defensa global, y como es científico y también tiene poderes, decide crear un aparato para poder absorber el daño y hacerlo energía.
no me acuerdo cómo se llamaba este villano, tenía, se llamaba... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba este villano, pero pónganme en los comentarios porque ahorita se me es imposible recordarlo. Ya bueno, el primer ataque, cuando ya está, recibe apoyo de su novia, con la que tiene un hijo. Y bueno, primero se empieza a hacer un gran escándalo para esperar a Invencible, pero es detenido por otro villano, no me acuerdo cómo se llamaba. Nightshade, algo se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, pero es un marciano. Así que bueno, lo detiene y no lo llegan a detener y se escapa. Y después van a hacer una conmemoración de la muerte de todo lo que pasó con Omni-Man. Y se ve que le hacen, aparece otra vez, y esta vez es Atonif quien lo detiene. Así que, y después creo que se libera, o no sé qué pasó, creo que, si no me acuerdo bien, creo que el auto en el que iba lo logra estrellar. Y ahí donde de su esposa, su pareja, le dice que los use como rehenes para traer Invencible. Invencible decide aceptar y ahí lo esperan con todo el poder que tiene. Hace una bomba de, ¿cómo decirlo? Libera toda la descarga eléctrica que provoca y termina calcinando tanto a su mujer como a su hijo, y eso lo termina destruyendo. En verdad, ese tipo, la venganza lo consumió bastante. Al final lo encierran y nos deja una escena post crédito donde empieza la verdadera trama, la guerra de los Invencibles. Bien, por parte de Astro Levin aparecen cientos de versiones malvadas de Invencible que atacan a la ciudad, así que todos deciden ayudarlo. Un Invencible con Moja ataca la prisión donde el Invencible original, o bueno, el Invencible de esta tierra, decide enfrentarlo y termina ganándole, pero otros héroes lo confunden y empiezan a atacar al Invencible de esta tierra. Después vimos a un Invencible con bigote, otro Invencible con traje muy parecido a Omni-Man, uno con máscara, otro con un traje amarillo y negro. Y bueno, empiezan a destruir la ciudad se defiende. Eve queda herida en una de las batallas y al final logra detenerlo, y al final ya para el tercer día de la batalla de los Invencibles, Astro se reúne con los Invencibles supervivientes y les dice que bueno, los Invencibles intentan rebelarse y él los manda a todos a una dimensión desierto. Y ahí no se va a saber qué pasa después en temporadas siguientes, pero ahora no. De ahí se enfrenta con Mark, y cuando ya está dándole para el golpe final, le dice que bueno, aparece Oliver y le dice que lo haga, que lo mate, y al final Mark decide hacerlo, pero él se escapa antes de que pueda darle el golpe de gracia. Y al final Mark se queda bastante afectado porque toda la ciudad, muchas ciudades del mundo fueron destruidas por su culpa. Dice que su culpa, pero fueron sus versiones alternas. Y encima el de las descargas, que lo odiaba tanto, le empieza a decir que todo es culpa de Invencible y eso no le ayuda. Y aquí viene la verdadera joya de la temporada. Aparece Conquist, el personaje más fuerte de los Viltrumitas, si puedo decirlo. Tal vez el segundo más fuerte. Pero y ahí es donde decide enfrentar a Invencible. Bueno, primero que nada es una masacre unilateral por parte del Viltrumita viejo hacia Invencible. Y empieza a golpearlo, masacrarlo, paseándolo por todo el mundo. Oliver decide unirse a la batalla, pero ni siquiera puede alcanzarlos. Y cuando intenta acertarle algunos golpes a Conquist, él lo toma de la cabeza y piernas y lo empieza a estirar para destrozarlo. Y donde Mark decide golpearlo y alejarlo muy lejos de Oliver. Y bueno, Oliver termina knockout. También Samantha despierta del coma que estuvo durante 3 días por el combate de los Invencibles y decide ayudar a Mark. Mark ya está siendo totalmente pedazo, lo pasea por toda la ciudad y bueno, ahí se une Eve, donde se crea una armadura y empieza a pelear con Conquist. Aquí quiero hacer un paréntesis porque en el cómic Adonis no usa ninguna armadura, pero en
en la serie se hace una armadura con su propio poder, pero aún así Conquist le destroza la mandíbula y le hace un hueco en el pecho y la tira por ahí, y Mark, todo furioso, decide darle finalmente pelear en serio, bueno, no pelear en serio, pero ataca con todas sus fuerzas a Conquist, que termina en un golpe, termina rompiéndose el brazo y destrozando el brazo mecánico de Conquist. Y bueno, siguen su pelea y al final Samantha empieza a liberar bastante poder, y justo cuando Conquist iba a matar a Mark, entonces Eve se levanta y tira un super rayo que termina calcinando casi todo su cuerpo, y Mark aprovecha eso para darle otros golpes, y cuando, bueno, en la pelea, bueno, antes de la pelea le rompe una pierna y le rompe el brazo derecho, y ya cuando Mark está rematando a Conquist, le rompe el brazo izquierdo, así que decide golpearlo con cabezazos a la cabeza, full cabezazos, hasta que logra destrozarle el cráneo. Y ahí donde termina la pelea, donde Mark se arrastra hacia Eve y se desmaya. Y justo ahí, después de que termina toda la pelea, Cecil viene con todos los héroes para ayudar. Recién cuando hay. Otra cosa que no conté en la Guerra de los Invencibles es que Rex, al enfrentarse contra un invencible, decide explotarse todo su esqueleto para matar a ese invencible. También otras cosas que añadir es que Cecil decide, no me acuerdo cómo se llama, Sinclair, ya me acordé cómo se llama. Sinclair decide llevarle el cuerpo de los Mark muertos para crear nuevos Reanimants, y bueno, se sorprende y se extasia un poco Sinclair al ver la estructura molecular de estos Mark, y dice que cuando termine de hacer las primeras pruebas, estos tipos serán como dioses. Y después de todo lo que pasó, se decide hacer un funeral para todos los muertos durante la batalla de los Invencibles y Conquist. Y al final el robot decide cambiarse su nombre, ya no llamarse Rudy, sino llamarse Rex, en honor a Rex Plots, que murió en la batalla. Y bueno, Mark y Eve van a la casa de Max y deciden hacerse cariñito. Eve le quita el traje con sus poderes, pero después se ve que el traje que le quitó se está interritiendo, cosa que se ve que los poderes de Eve están entrando en una inestabilidad, que se va a explicar por qué pasa en esta temporada, en la cuarta temporada. Y bueno, y después se ve que Conquist no ha muerto, sino que Cecil lo tiene aprisionado. Bueno, prácticamente se está recuperando poco a poco, y con la intención de que le diga todo sobre el Imperio Viltrumita y cómo pararlos. Y también, ¿qué más? Muchas escenas afirmándonos la siguiente temporada, como Sinclair terminando a los Running Men Invencibles, y una escena post crédito que se muestran a algunos demonios haciendo un ritual, cosa que, según he leído, es una idea descartada de los cómics, que parece que la van a adaptar en esta temporada. Bien, ese fue el resumen de la tercera temporada de Invencible. Ya listo para la cuarta temporada. El día de mañana voy a sacar los nuevos capítulos, así que estén atentos y esperen con ansia. Voy a hacer un video resumiendo los 3 primeros capítulos que han salido, y después voy a hacer short con los capítulos que vayan saliendo. Así que ya afirmando esto, me despido. Eso sería todo. No se olviden suscribirse, dar like y compartir para hacer crecer este canal. Somos 26 suscriptores, espero que podamos duplicar esa cifra. Así que eso sería todo. Ahora sí, nos vemos, cuídense.